Bienvenidos a Análisis PM, como todos los jueves, con Carlos Pañi. ¿Cómo estamos? Muy bien, Juan. ¿Vos bien? Bien, tranquilo. Todo en orden, profesor, entonces, ¿no? Creo que hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Sí. Vamos a hablar en principio, te propongo, ¿estás de acuerdo? Vos dirás. Cómo se han sacado chispas Garabano y Lorenzetti, ministro de Justicia y juez de la Corte, presidente. Se acusaron mutuamente de incumplimientos de la otra parte, es decir, Garabano insistió con la demora de los jueces, que cobran muy bien a nivel internacional, pero que los plazos son largos, les pidió que aceleraran las causas, que trabajan como en la época de la colonia, directamente, delante de otros magistrados. Lorenzetti respondió diciendo que falta que el gobierno nombre al 30% de las vacantes pendientes. ¿Esto es de ahora? No, en realidad viene de antes. No, yo creo que lo que hay es, primero, un cuestionamiento. El sistema judicial en la Argentina es un sistema con muchas fallas, como casi todo lo que tiene que ver con el Estado. Este contrapunto entre Lorenzetti y Garabano me parece que lo que hace, le dio la posibilidad a Lorenzetti de decirle a Garabano cosas que tendría ganas de haberle dicho el lunes a Macri. Cuando Macri hizo todo un reproche sobre la administración de la justicia, le estaba hablando a Lorenzetti y a los otros miembros de la Corte que estaban en el público, porque ejercen la superintendencia del Poder Judicial. Y esto no es una interpretación de los... Hay mucho contacto entre el gobierno y la justicia en este momento, y entre el gobierno y la Corte. Porque el gobierno no quiere que le pase lo de las tarifas. Mandar la reforma tributaria, mandar el cambio de actualización de las jubilaciones, que es un tema delicado, y que la Corte se lo rebote. En esos contactos, en varias oportunidades, apareció el reproche de los jueces de la Corte diciendo, che, el presidente nos puso a parir, como diría aquel empresario español que se refirió a las quejas de Kirchner cuando estuvo en el primer viaje a Madrid. Sí. Es decir, nos puso en la parrilla. Es decir, Macri tuvo un mensaje muy fuerte contra la justicia, no contra la justicia, contra las fallas del sistema de administración de justicia, que con toda lógica la Corte lo interpretó como un reproche a ellos. Ahora esto se reproduce seguramente en este encuentro de jueces, funcionarios del Poder Ejecutivo, con un tema de juridicidad internacional, etcétera, que es un simposio de 2 días. Lo plantea a Garabano y le contesta a Lorenzetti. Y se sacan chispas. De cualquier manera te voy a decir lo siguiente. Si yo sumo a este escenario a Carrió, que es una figura importantísima en el mundo institucional de Cambiemos, que viene de ganar con 50% de los votos la ciudad de Buenos Aires, lo que ha hecho Garabano hoy es tomar un riesgo frente a Carrió enorme. No solamente porque fue a participar, no con Lorenzetti, de un simposio armado para poder mostrar a varios jueces federales, no solo a Lorenzetti, que es el presidente de la Corte. Estaba al lado Lijo, Canicova Corral, Martínez de Giorgi. Es decir, AJUFE, que es la Asociación de Jueces Federales de la Argentina, cuyo secretario general es el juez Lijo, que acaba de recibir un cuestionamiento por las auditorías pedidas por el Colegio de Abogados, donde, para disimular que no es solo Comodoro Pi, van mechando también jueces del interior y de otros fueros. Habría que preguntarle a Carrió qué opina de ese nivel de convalidación en un simposio que en su presentación decía AJUFE, Presidencia de la Nación. Es decir, es un respaldo que un grupo de jueces extraordinariamente cuestionados, como los de Comodoro Pi, reciben, al parecer, del presidente Macri, que pone ahí su sello Presidencia de la Nación, y también del ministro de Justicia. O sea que tanto chispas no se merece Garabano que se saquen. Más bien que le agradezcan, porque hay todo un debate sobre este fuero dentro del gobierno y él ha ido, como ministro de Justicia, a darles un respaldo. Un respaldo tan riesgoso que en la primera versión del programa decía Germán Garabano a confirmar. Claro. O sea, tal vez no iba. Ahora, si Garabano avanza de esta manera, también le da soga, de alguna forma, a Carrió para que avance ya también contra Lorenzetti, a quien quiere desde hace tiempo que deje la presidencia de la Corte. Dentro del gobierno, dentro de Cambiemos, y en esto Macri creo que tiene una estrategia de comportamiento, que es mantener 2 alas. Hay un ala que tiene una visión muy crítica de la justicia federal, hay un ala que tiene una visión muy crítica de la Corte,
de Lorenzetti específicamente, y no es casual que esa ala se identifique con Carrió, que dice que quiere mantener vivo el juicio político de Lorenzetti en el Congreso. Hay otra ala donde hay que ubicarlo al señor Gustavo Arribas, jefe de la AFI. La AFI sigue teniendo, casi te diría, un vínculo como lo ha tenido siempre, lamentablemente, en la Argentina con la justicia federal. Donde está el señor Daniel Angelici, que organiza viajes para jueces por Europa. No sabemos muy bien con qué fondos, son fondos de la AFI, de dónde saldrán esos fondos. Algunos de los jueces que estaban en ese simposio. Y este sector de la justicia, este sector del gobierno, con el que me parece se siente más cómodo Garabano, tiene una excelente relación con estos jueces. O sea que aquí cuando uno dice cuál es la política judicial del gobierno de Macri, yo no te la podría describir con la misma claridad con que te puedo describir la política monetaria del gobierno, o la política fiscal del gobierno, o la política energética del gobierno. Es una política disociada o bifronte. Cuando, casualmente o no, hoy trascendieron los sueldos de ex jueces de la Corte, varios, que cobran, primero Zaffaroni, 360.000 pesos. Por jubilaciones de privilegio. Exactamente, cuando Macri pide austeridad y hoy salen los jueces, ex jueces con sus sueldos de privilegio, ¿no? Bueno, eso también debe estar molestando ahí, ¿no? Lo que no sabemos es cuál es la sistematicidad de toda esta política. A mí, si me preguntás cuál es mi visión desde la posición de un periodista que mira este tema, me gustaría algo más institucional y menos rimbombante. Claro. No sé si toda la política institucional del gobierno hay que confiarla solo a las denuncias de Carrió. Me parece que no, que le falta otra cosa además de eso. Y que además si tenés esas denuncias todo el tiempo y un diagnóstico todo el tiempo donde te estoy diciendo tenés una enfermedad, tenés una enfermedad, tenés una enfermedad y no hay una terapia clara para esa enfermedad, no me parece que sea lo más saludable políticamente en el largo plazo, porque vas a producir una gran frustración y una gran indignación. Todo esto se refleja muchas veces en el Consejo de la Magistratura. Ahí está, el tema es el juicio político al juez Freiler, camarista Freiler, que creo que el 17 se va a pronunciar el jury de enjuiciamiento. Macri está obsesionado con este tema, probablemente porque lo vea como el comienzo de un proceso de recuperación de la justicia, de saneamiento de la justicia, o probablemente porque Freiler fue uno de los jueces que lo procesó a él en el tema de las acusaciones por espionaje ilegal. Porque ahí tendríamos políticos presos, sindicalistas presos y un juez destituido. Un juez destituido. Los sectores de los que viene hablando Macri, ¿no? Ya hubo un juez renunciado, que fue Ollarvide, que fue el que precisamente lo procesó a Macri en este tema. O sea que coinciden los jueces que están puestos en la picota con los jueces que se metieron con Macri durante el gobierno anterior, con mucha influencia, hay que decir, de Kirchner en el tema. Kirchner lo llamó a Ollarvide a Olivos para pedirle que lo procese a Macri. Y entre otras cosas, que le cierre la causa por enriquecimiento ilícito a él, en la misma conversación. Y que lo meta preso a Zanola, todo en la misma charla. Digo, respecto de aquello tenemos un salto institucional gigantesco, ¿no? Claro. Pero iba a esto. El caso Freiler en el Consejo de la Magistratura es un desfile de novedades todo el tiempo. Una de las personas que declara se llama Carla María Lago. Es la socia de Freiler, que lo tenemos acá. Acá la tenemos a Carla María Lago, en una financiera que se llama Mining Pride. La llaman a declarar hace un par de semanas y ella dice, la verdad que ni sé por qué estoy en esa financiera. Porque esta financiera me hizo firmar mi marido. ¿Y quién es su marido? Mi marido es Alfredo Lijo, hermano del juez Ariel Lijo. Claro. ¿Y cómo es que usted no...? No, es que mi marido no me dejaba mirar lo que firmaba. Ella cuenta, a su vez, que el juez Freiler es socio de su ex marido Freddy Lijo, aparentemente, según lo que revelan algunos mails que ella después aportó, da la impresión de ser el socio, por el contenido de esos mails, de un balneario que se llama Palmeras del Este, en Necochea. Mis pagos. En tus pagos. Balneario que el juez Freiler no había declarado en su declaración jurada. Y a su vez agrega que su hermano Alfredo Lijo sería socio, según lo que ella entiende,
del hermano del juez Ariel Lijo, que hoy estaba en esta reunión de AJUFE, secretario general de esa asociación, en un aras de Dolores que se llama Aras La Generación. Muy bien. Lo que yo tengo entendido con bastante certeza es que hubo una persona que hizo alguna gestión para que el Consejo no la citara a Carla María Lago. Y es Juan Bautista Maíquez, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo. Acá es donde aparecen... A ver, ¿cuál es el juego del Poder Ejecutivo y de Macri en todo este proceso? Porque el representante de Macri es el que dice no queremos testimonios que comprometan a mucha gente, en un caso en el que Macri me consta que está muy interesado. Entonces, ¿hay alguna tortuga que se está escapando o hay demasiada disociación en relación con la justicia? Ahora declaró otra persona en ese mismo marco, que es otro miembro de esa financiera, que se llama Sutton. Dice usted, Sutton le preguntan, ¿qué sabe de finanzas? Nada. ¿Y cómo es que está en esta financiera? En realidad no sé nada. ¿Y por qué está entonces? Porque yo le tengo una gran confianza a Alfredo Lijo, el hermano del juez Lijo, que es el que me dijo que me meta, que hay que firme. Claro. Les quedó a todos la sensación de que sería una especie de testaferro de Alfredo Lijo. Claro. Que dicho sea de paso fue funcionario de Daniel Scioli, porque era el síndico de Aguas de Buenos Aires, el hermano del juez Lijo. Freddy Lijo. Hermanos del juez Lijo, que es el que hizo las gestiones para que la justicia federal deje de avanzar en las causas contra el kirchnerismo durante el año electoral de tal manera que ganara Scioli, el jefe de su hermano en Aguas. Como te das cuenta, estamos hablando de una decadencia muy importante de todo esto, con lo cual discutir si cobran un peso más o un peso menos, o se toman un día más de vacaciones o no, pareciera intrascendente. Claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sistema que le ha provisto impunidad a una especie de maquinaria de corrupción llamativa que le hemos visto funcionar durante 12 años con una complicidad o tolerancia impresionante por parte de los jueces. Claro. ¿A cambio de qué? ¿De un aras, por ejemplo? Mirá, hace muchos años, en una redacción en la que yo trabajaba, el jefe le dijo a un periodista, sospechando que lo que estaba cobrando podía estar estimulado por alguien, le dijo, mirá, el que te pidió que escribas esta nota, avísale que hay otros lugares donde esta nota la están pagando. ¿Eh? Fue una forma irónica, cruel y elegante de decirle, mirá, te pesqué. Claro. Corruptelas hay en todos lados, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, el 17 va a haber una... Ah, y otro detalle. Sí. Parece que ¿De qué te acordaste? No, de que Sutton también está en los mails de Palmeras del Este. Entonces dice, del balneario, sí. Es que yo lo que soy es experto en balneario. Ah, bien. ¿Y por qué usted es experto en balneario? Ahora vamos encontrando algo racional, algo... Porque yo veraneé toda la vida en la costa atlántica. ¿Eh? Claro. ¿Te reís? Qué carpero el tipo. No, veraneante. ¿Qué aprendió? Veraneó y miraba. Miraba y aprendió. Miraba y fue sacándose una idea de cómo se administra un balneario. Bien. 17 de noviembre, entonces, viernes, vamos a tener la novedad del jury de enjuiciamiento, a ver si se lo suspende o no al juez Freiler. Ahí intervienen el juez Armando Márquez, 2 legisladores de Cambiemos, Marcucci y Jacoco, interviene una jueza, Inés Cantibani, un abogado sorteado, Raúl Biagio, y José Barrio Nuevo, que es un legislador del peronismo de Jujuy. ¿Puedes adelantar el resultado? Además de Diana Conti. Diana Conti, por todo lo que ha hecho hasta ahora, daría la impresión de que va a votar a favor del juez Freiler. Los 4 primeros que nombré, todo indica que van a votar por la suspensión de Freiler. Y quedan 2 dudas. Biagio, el abogado, y Barrio Nuevo, el legislador del peronismo. Curiosamente, ninguno de los 2 impugnó el argumento central, que es que acá hay un caso de mal comportamiento, no, de mal comportamiento,
de incumplimiento, digamos, de los deberes de un juez. ¿Por qué le evadió impuestos? Lo confesó. Sí, pero eso sería una causa penal. Acá lo que se le juzga es mal desempeño. Bien. ¿Qué aduce Freiler y qué aduce Diana Conti? Eso ya fue juzgado porque se lo juzgó por enriquecimiento ilícito y es cosa juzgada. Da la casualidad de que el juez Sergio Ramos reabrió la causa de enriquecimiento ilícito como si fuera una cosa juzgada fraudulenta. Tema, Juan, que creo que ya lo hemos mencionado, muy importante, porque la reapertura de causas por cosa juzgada fraudulenta, o como les gusta a los técnicos decir, írrita, es una espada de Damocles sobre Cristina Kirchner por aquella causa que te acabo de mencionar de enriquecimiento ilícito que le cerró tan sorprendentemente el juez Ollarvide sin que hubiera apelación. Bien. Esto es el caso Freiler, y el lunes lunes o martes va a haber otra novedad interesante en justicia, ya que hablé de Ollarvide, van a empezar a aparecer las listas de los candidatos a cubrir el juzgado de Ollarvide. Y hay uno que parece ser el preferido de Comodoro Pi entre los candidatos, Juan Rodríguez Ponte, secretario del juez Ariel Lijo, y el niño mimado de Ricardo Lorenzetti en el tema de las escuchas. Es el encargado práctico de realizar las escuchas que controla el Poder Judicial para todo lo que es las diligencias que requieren de escuchas telefónicas o intervención de mails, etcétera, en la justicia. En la familia judicial, como se dice. En la familia judicial. Bien. ¿Hacemos un corte? Muy breve. Una señal muy importante que va a dar Macri respecto de su posición frente a todo esto es a quien postule para Procurador General de la Nación. Claro. En reemplazo de Alejandra Gil Carbó. Y va a haber un criterio que es qué compromiso esa persona tenga o no con todo este sistema que estamos describiendo. Ahí vamos a tener una orientación más clara. Hacemos un corte en Análisis PM, ya volvemos con Carlos Pagni, no se vayan. Seguimos en Análisis PM con Carlos Pagni, vamos a hablar de la reforma tributaria, pero antes me quedó un tema pendiente del bloque anterior. ¿Del otro? Del otro. Si dos personas nombraron a Freddy Lijo, ¿por qué no lo llaman a declarar a Freddy Alfredo Lijo? No está mal la pregunta. Yo tengo entendido que hubo un pedido de que se lo llame a declarar a Alfredo Lijo al Consejo de la Magistratura y que uno de los representantes de los jueces, Leónidas Moldes, dijo, no, lo tengo que estudiar este pedido. ¿Por qué? No sé qué tenía que estudiar tanto. Creo que a los colaboradores de Moldes le había llegado hacía 4 días ya el pedido de citación al hijo, Alfredo Lijo, estamos aclarando, no el juez Lijo, sino su hermano, y él se negó. No sé cuál es la inquietud. Vamos a ver ahora, tiene varios días para estudiar si se lo cita o no, aclarar todas estas cosas que se han dicho sobre él. Porque, y que sería buenísimo que las aclare. Claro, porque es Vox Populi, que es un gran operador de la justicia. Sobre todo de Debido. De Debido. De Julio Debido. Justicia. Muy bien. En la justicia. Qué dato. Carlos, la reforma tributaria, que es lo mismo que decir cómo se reparte lo que se recauda. Es lo mismo que decir cómo se reparte lo que se recauda y es lo mismo que decir cuánto hay que recaudar para que el Estado se sostenga. Es un tema histórico. Hay que leer, ahora hay que volver a los libros, a los excelentes libros de Roberto Cortés Conde, que es un hombre, un historiador, que es tal vez el mejor historiador de la historia fiscal de la Argentina. Y que él describe cómo, así como las colonias de América del Norte producían riqueza y tributaban, por eso el tema de los impuestos en la cultura anglosajona y sobre todo en la cultura de los Estados Unidos, rige la política, es casi la principal discusión política, si no la principal. Nosotros vivimos de otra forma, venimos de otra formación, que es la corona que extrae regalías de la actividad minera y todos vamos a comer de la caja de la corona. Entonces, nuestra forma de entender la riqueza es extraerle recursos al Estado, no generar recursos y que el Estado nos extraiga los recursos a nosotros. Claro que una vez que vos te acostumbras a extraer muchos recursos al Estado, el Estado empieza a necesitar cada vez más recursos y empiezan, como vimos nosotros, en sistemas de presión tributaria insoportable, que conducen después a la evasión. ¿Cuánto es la evasión en la Argentina? ¿40%? 30%. El mismo nivel de pobreza.
¿Qué quiere decir? Que hay unos textos excelentes de Gustavo Lopetegui, del vicejefe de gabinete, que es un experto en temas de impuestos, que explican la evasión en términos de subsidio de los que pagan a los que no pagan. Es decir, hay un 30% de los contribuyentes argentinos que deberían ser contribuyentes que son subsidiados por los otros. Bueno, ahí hay un tema de justicia evidente, ¿no? También es clara la imagen del edificio de 10 departamentos donde las expensas la pagan solo 2. Bueno, sería esto. O sea, a largo plazo el edificio se cae. Sería esto. ¿No? Ha empezado la discusión. La discusión empezó, el gobierno festeja cómo empezó la discusión, pues se empezó por temas marginales. El vino. No empezó por el centro. El vino en las economías regionales, una bronca muy grande de Alfredo Cornejo. Es un conflicto dentro de Cambiemos. Cornejo es el gobernador de Mendoza que ganó con el 46% el Cambiemos en su provincia las elecciones en las legislativas últimas. Y Cornejo tuvo además, hay mucha tensión dentro de Cambiemos a nivel federal porque Cornejo, tengo entendido, tuvo una discusión muy fuerte con María Eugenia Vidal el lunes pasado, una reunión de los gobernadores de Cambiemos en la Casa de Gobierno. Por el fondo del conurbano. Hoy, un dirigente muy importante de Cambiemos, legislador, me dijo: olvídate, impuesto al vino no va a haber. A lo mejor algo gradual, pero me parece que ahí... Después viene Bertone, desde Tierra del Fuego. Bertone, ex-menemista, ex-ultra kirchnerista, ahora una de las mayores tendedoras de puentes entre el peronismo y Macri. Tiene, yo creo, el mejor de los lobistas. ¿Qué quiere el Bertone? Bertone quiere que el régimen de Tierra del Fuego, que es un régimen criticable por donde lo mires, en términos de el costo que tiene para lo poco que produce, es como una especie de plan social gigantesco para poder dar trabajos que a lo mejor un plan social sería mucho más rentable para el que lo recibe y menos costoso a nivel fiscal. Pero bueno, además de tener esa enorme transferencia o de recursos a los empresarios que importan bienes de China y los montan en Tierra del Fuego, se le ha dado un impuesto que fue escandaloso, el impuesto tecnológico se le llamó, que era un 17% de protección adicional a las ensambladoras de Tierra del Fuego. El proyecto oficial quiere darlo de baja. Bertone habla en nombre de todos los desocupados que habría en Tierra del Fuego si se suspende ese impuesto y se afecta a la industria, entre comillas, electrónica. ¿Habla en nombre de los trabajadores o habla en nombre de las empresas beneficiarias que hacen fortunas en un negocio que básicamente es con impuestos? No pagan ganancias, no pagan IVA, no pagan aranceles. Tiene un lobista espectacular, te decía. Si hubiera ganado Scioli, lo hubiera tenido a Rubén Cherniakowski, íntimo amigo de Scioli. ¿Ahora quién lo tiene? ¿Quién? Nicolás Caputo. Una de cuyas principales empresas, Mirgor, produce el 20% de los celulares que se producen en la Argentina y los produce en Tierra del Fuego. Los produce en algo que yo le escuché decir a Macri una vez en una comida. Llama a Caputo ahí está Nicky con el curro de Tierra del Fuego. Macri. Hablando de una empresa que fundó él con Caputo. Mirgor es la fundaron entre Mauricio Macri y Nicky Caputo. Bueno, ahora todos los importadores de Tierra del Fuego están esperando que Nicky Caputo lo convenza a su íntimo amigo de que retire este impuesto o que por lo menos lo disminuya. Vamos a tener una señal muy clara de cuál es la influencia de Nicolás Caputo dentro del gobierno para ver qué pasa con este impuesto. Una prueba de fuego va a ser. Es una prueba de fuego muy interesante de alguien que yo te diría es como un ministro en las sombras, Nicky Caputo. Casi en el... Te diría que hay dos personas que están fuera del gabinete pero que tienen una influencia extraordinaria dentro del gabinete. Nicolás Caputo y Daniel Angelici, que en su momento se quejó por otro impuesto, que fue el impuesto al juego. Veremos qué pasa entonces con el impuesto el impuesto tecnológico. Entonces tenemos vino y tecnológico. Lo demás empieza a ser una discusión más serena, donde los gobernadores dicen, a ver, me piden que baje ingresos brutos,
ya es doloroso. Me piden también que apruebe un fondo del conurbano para Vidal. Cuando estamos hablando de estas cosas, Juan, no tenés que pensarlo en los términos en que los pensaría un contador, lo tenés que pensar en los términos de un político. A mí me pedís que le baje ingresos brutos a mi provincia, que es un impuesto ultra extorsivo, es una irracionalidad. Le aplicás 7% de impuesto a cada tramo de la cadena productiva acumulado. Son 4 puntos del PBI lo que se recaudan por todo este impuesto. Sí. Lo que le estás pidiendo a este hombre es que se exponga a tener menos votos. Eso le estás pidiendo al gobernador. Claro. Salvo que logres convencerlo de algo más sofisticado. Bajá el impuesto, vas a tener más actividad económica y con esa mayor actividad económica vas a cobrar mejores impuestos, vas a tener una provincia más moderna, pero para eso el gobierno nacional tiene que convencer a ese gobernador de que el futuro es más interesante que el presente y de que va a haber una variable crucial para entender toda la reforma, que es el crecimiento. Cuando le dicen, dale un fondo del conurbano a Vidal, a los peronistas, yo creo que estos hombres piensan, los gobernadores peronistas, a ver, imagen de Vidal, 70% positiva. Le preguntan a la gente, ¿con quién dejaría usted los chicos si los tiene que dejar con alguien un fin de semana? ¿Con qué político? 65% con Vidal. Y además quiere plata. Además le vamos a dar un fondo del conurbano. No volvemos más los peronistas si hacemos esto. ¿Cuándo volvemos a ganar la provincia de Buenos Aires si a esta fiera además le damos plata? Bueno, acá es donde entra como variable el nuevo cálculo de las jubilaciones que le permitiría al gobierno no hacer un ahorro, evitar un colapso, y tal vez de ahí salgan los fondos para que Macri se haga cargo del fondo del conurbano y no se lo tenga que pedir a los gobernadores. Muy bien, continuará. Continuará. Gracias, Carlos. Gracias a vos, Juan. Sigan en La Nación Más.